Agradecemos la participación del doctor Yuri Chesma Morachea, secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, al doctor Guillermo Valdivieso, al doctor Johnny Fritz, quienes nos honran con su presencia en esta tarde para desarrollar el primer conversatorio sobre la reforma normativa del proceso de descentralización, análisis de la situación actual y cambios normativos sobre descentralización. Promover el análisis académico y propositivo sobre los avances, desafíos a 20 años de su aplicación en el país, en el marco de la formulación de la Política Nacional Multisectorial de Descentralización. Antes de dar inicio a este evento, invitamos al doctor Chesman para que nos brinde las palabras de bienvenida y apertura al evento. Adelante, doctor Yuri. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a Guillermo Valdivieso y a Johnny Sass por la gentileza de aceptar este conversatorio sobre un tema tan polémico, tan discutido en los últimos 20 años, que es la reforma normativa de la descentralización, en sí, el proceso de descentralización. Contento de tenernos a los dos expertos y además conocedores de todo el proceso, ¿no? Creo que lo que han escrito ustedes es, pues, merecedor de este momento que vamos a vivir todos los que estamos participando, y que esto va a quedar seguramente para la eternidad, porque vamos a iniciar la discusión después de 20 años de las normas que se aprobaron en un contexto distinto al que ahora necesitamos. Así que bienvenidos a todos los participantes, que son de diferentes departamentos, provincias y distritos, entre autoridades y ciudadanía general. Muchas gracias. Marina. Muchísimas gracias, doctor Chesma. Antes de dar inicio al conversatorio, por favor, vamos a presentar a nuestros invitados. El doctor Guillermo Steve Valdivieso Paiva, abogado con maestría en Derecho Constitucional, posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política, es consultor en el BID, en la GIZ, exfuncionario de la Secretaría de Descentralización de la PCM, asesor de la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIT, coordinador ejecutivo de la Unidad de Integridad Institucional del Ministerio de Defensa, docente en diversas universidades del país, actual regidor de la Municipalidad de La Molina, presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Municipal B del Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias. El doctor Johnny Sass Fritz Burga, abogado, doctor en Derecho Público, por la Universidad de Bolonia, Italia, profesor de Derecho Municipal en la PUC, es coordinador de la sección de Derecho del Instituto Ribagüero de la PUC, consultor y coordinador del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, Secretaría de Gestión Pública, Presidencia del Consejo de Ministros, Congreso de la República, Consejo Nacional de Descentralización, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ex asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y especialista en políticas públicas del programa Pro Descentralización de USAID. Autor de varios libros en la materia, como Derecho Municipal, Balance del Diseño Normativo Institucional del actual proceso peruano de descentralización política, La insistencia de la voluntad, el actual proceso peruano de descentralización política y sus antecedentes inmediatos, El sueño obcecado, la descentralización política en América Latina, la descentralización política. Con ustedes, nuestros invitados, el doctor Chesma, adelante con usted como moderador. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, iniciamos un proceso. En estos últimos meses, en inicios del presente gobierno, el tema es cómo iniciamos una reforma del proceso después de 20 años. Y la primera mirada era la norma, la ley de descentralización, entre otras. Porque, miren, ¿cómo nace la descentralización? A través de una norma que regula la actuación de las autoridades y los gestores públicos. Y a través de la norma es que comienzan nada menos a estructurarse las políticas públicas, que es la intervención directa hacia el ciudadano. Pero la norma regula esa intervención. La norma regula qué políticas necesitamos. Pero hay que tener una responsabilidad compartida. Mientras que las políticas públicas están a cargo del gobierno nacional, la normatividad, como son leyes, están a cargo del poder legislativo. Por lo tanto, el legislativo tiene iniciativa propia de modificar el proceso de descentralización en la parte regulatoria que le corresponde. Y al gobierno, de estos 20 años, regular la descentralización del proceso, regular a través de las políticas públicas
el proceso de descentralización para una intervención efectiva. Entonces hay dos cosas, pero la política depende de la regulación, ¿sí? Y eso va a dar pie. Mientras más avejentada, puedo decir, una norma, la política es más débil. Porque activas una intervención con políticas, pero la norma te da las etapas, y te da los procesos, y te da los alcances, las competencias, las funciones, las intervenciones. Entonces, pero si hemos identificado que hay una ley de 20 años, como es la ley de base de institución, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de gobiernos orgánicos, la ley de municipalidades, entonces, en esos tiempos, el contexto político, económico, social era otro, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta que en la ley de bases de las etapas son otras. Ya se vencieron muchas de ellas y hay articulados que ya, pues, ya se cumplieron y hay que dinamizar, hay que reformar. Entonces la norma tiene que cambiar. Y ese conversatorio es precisamente qué debe cambiar y qué ya se cumplió y cuáles son las propuestas. Pero analicemos estos 20 años. Si realmente la norma sirvió para que se fortalezca un proceso de centralización o simplemente de una apariencia de centralizar como se puede, que al final las políticas públicas no fueron tan asertivas. Entonces, la primera pregunta va a Guillermo, de su experiencia, que son varios años en la centralización, ¿qué aspectos positivos y negativos en el marco normativo vigente se tiene sobre la descentralización? ¿Ha generado en su implementación y qué ha generado en su implementación en los últimos 20 años? Guillermo, por favor, 5 minutos máximo. Gracias, Yuri. En primer lugar, agradecer por tu gentil invitación para poder participar en este primer conversatorio. Creo yo muy honrado, digamos, en primer lugar muy honrado de participar en él, y además creo yo, digamos, en un nivel, digamos, no tan rico como el que ciertamente va a tener, va a poder exponer mi colega y amigo, el doctor Johnny Sass, con quien tiene mucho más experiencia que yo en este tema, ¿no? Yo humildemente puedo señalarte que en estos 20 años, qué duda cabe que los principales aspectos de orden normativo que se han dado y que han contribuido con el proceso de descentralización a partir de la decisión política, institucional, de plantear un auténtico proceso de reforma con la modificación constitucional producida en el 2002, fueron precisamente la ley de base de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de municipalidades, ¿no? La lógica era precisamente complementar, ¿no es cierto? Más que complementar, desarrollar, ¿no es cierto?, aquellas competencias previstas en los artículos 192 y 191 y 194 de la Constitución Política, para determinar precisamente cuáles eran estas competencias que esos artículos determinaban para los gobiernos regionales y para las municipalidades ejercer con autonomía, la autonomía política, administrativa y económica, ¿no? Creo que eso, digamos, fue fundamental, digamos, en una lógica de ese denominado bloque de constitucionalidad, contemplar a nivel de leyes orgánicas lo que significaba en primer lugar el proceso de descentralización, la determinación de qué significaba cada una de esas autonomías y cómo se repartían las competencias, y luego la definición de competencias de manera particular en la ley orgánica de gobiernos regionales y en las municipalidades, ¿no? Ciertamente todo este primer proceso de desarrollo normativo que se da a partir del año 2002 hasta el 2006, fue un proceso básicamente normativo, en la que precisamente se indica en la línea de establecer estas normas orgánicas un sistema de acreditación, ¿no? Si vamos a empezar un proceso de descentralización que implica una gradual transferencia de competencias y funciones y recursos, pues tiene que haber un proceso digamos, de acreditación de los gobiernos regionales y locales para asumir esas competencias y funciones, ¿no? Eso también fue positivo, pero lamentablemente la norma
fue demasiado reglamentarista, tal vez así que precisamente en la siguiente etapa, que fue la del quinquenio 2006-2011, flexibilizó prácticamente a través de determinadas normas que ya se escribieron de la propia Secretaría de Descentralización, y eso tuvo sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque creo yo que si bien es cierto, aceleró el proceso de transferencias y funciones, también contribuyó a un proceso de atomización regional, ciertamente ha dificultado un proceso que también está previsto en la Constitución, que es el proceso de regionalización, ¿no? Y que de alguna forma quiere de alguna forma reencauzarse con las iniciativas. Inicialmente estuvieron previstas en la Junta de Coordinación Interregional y ahora las mancomunidades regionales, que vienen a ser los espacios que vienen a ser una suerte de gran motivación para un eventual proceso de regionalización, ¿no? Pero hoy en día, ciertamente, el proceso resulta todavía complicado precisamente por esta atomización generada a partir de una acelerada entrega de competencias y funciones, ¿no? Bueno, luego, otro de los aspectos, digamos, positivos surge a partir de este proceso normativo es la identificación de un espacio articulador entre los tres niveles de gobierno, que se planteó en la ley orgánica, en la ley de base de descentralización con el Consejo Nacional de Descentralización, que luego se ha contemplado en la ley orgánica por Ejecutivo con el Consejo de Coordinación Intergubernamental, ¿no? Este creo que es un espacio clave, ¿no? Es un espacio clave en la medida en que precisamente permite reunir a los tres niveles de gobierno para identificar, en primer lugar, los grandes lineamientos de lo que debe significar una política nacional de descentralización y precisamente el aterrizaje de estas políticas desde el ámbito sectorial, articuladas ciertamente con entre los tres niveles de gobierno, ¿no? De alguna forma se estuvieron empezando a trabajar cuando se identifican las comisiones intergubernamentales a nivel de cada sector, la aprobación del Decreto Supremo 047/2009, ¿no? Pero que ciertamente creo yo deben estar amarradas, ¿no es cierto? Y ese es un aspecto que seguramente comentaremos después, deben estar amarradas a este gran espacio, ¿no es cierto?, macro de articulación entre los tres niveles de gobierno, que es el CCI, ¿no?, el Consejo de Coordinación Intergubernamental, ¿no? Creo yo que la aprobación del reglamento de muchos años, ¿no?, precisamente durante tu gestión, Yuri, y con los cambios que además que se han producido recientemente, creo que eso de alguna forma va a contribuir a lograr finalmente el proceso de descentralización sea un proceso más ordenado, ¿no? Más ordenado, ¿no? Luego, otro aspecto que también creo que resulta positivo, pero que se constituye aún en una deuda pendiente, es la ley de descentralización fiscal, el decreto legislativo 955, ¿no? Creo que fue una buena iniciativa en su momento, pero que hoy ciertamente está desfasada y que requiere ciertamente realizar algunos ajustes, ¿no? El componente, ¿no es cierto?, o la dimensión de la descentralización fiscal es un aspecto que creo yo que debe merecer quizás un diálogo especial, ¿no? Un diálogo especial de tal forma de que la asignación de recursos predictible, pero además la posibilidad de que las propias entidades territoriales puedan generar sus propios recursos, ¿no es cierto? Resulta un tema que hay que trabajarlo con un detenimiento importante, a medida en que eso finalmente no implique una afectación a los componentes macrofiscales y de estabilidad económica que ciertamente el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que regular y ver en esa estabilidad, ¿no? Esos son, digamos, creo, los primeros apuntes que puedo comentar con respecto
respecto a lo bueno y no lo malo, pero lo que falta, digamos, mejorar, ¿no? El proceso, hay un tema que ciertamente no debe escapar a tu entendimiento, Yuri, y por cierto, Johnny, es el hecho de que los procesos, como el proceso de centralización, son procesos graduales y que toman un tiempo importante, ¿no? Estas expectativas que se generaron, creo yo, en el quinquenio 2006-2011, la transferencia de competencias, pero sin una equitativa transferencia de recursos, ha generado algunas expectativas que hoy ciertamente es, eh, es conveniente, es importante dosificar en la lógica de asegurar un procedimiento, o un proceso, mejor dicho, más ordenado, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. La misma pregunta para Johnny. Aspectos positivos y negativos del marco normativo del proceso de centralización de los últimos 20 años. Sí, bueno, en primer lugar, quería expresar mi profundo agradecimiento, ¿no? A Yuri por la invitación, ¿no? Y también a Guillermo por sus generosas palabras. Bueno, les agradezco muchísimo, ¿no? Por participar y, bueno, por la atención que tienen hacia mí, ¿no? Bien, bueno, uno de los temas, ¿no? Que creo que como balance, ¿no? Y es una tesis que planteo, ¿no? Desde hace algún tiempo, es de que creo que uno de los problemas, ¿no? Que tuvo el actual proceso de descentralización fue que se trató, digamos, de la única reforma, ¿no? Importante que se hizo en la transición democrática, ¿no? A partir del 2000 hasta hoy, ¿no? Entonces, digamos que no fue una reforma acompañada, ¿no? Por otras reformas que hubiesen sido muy útiles para que el proceso se hubiese desarrollado mejor, ¿no? Me refiero, por ejemplo, ¿no? a una reforma política, ¿no? Que viera, digamos, todo el tema, digamos, de las organizaciones políticas, el tema de cómo fortalecer, digamos, ¿no? El sistema político, pero sobre todo fortalecer, digamos, las organizaciones políticas, hacerlas más representativas, más sólidas, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino a nivel descentralizado, un tema muy importante, ¿no? Que, digamos, que yo creo que se descuidó, digamos, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones por las que, digamos, ahora tenemos los problemas que tenemos, ¿no? En ese ámbito, ¿no? Otro gran tema tiene que ver con la reforma del Estado, ¿no es cierto? Es cierto que se iniciaron varias reformas, bueno, destacando sobre todo, ¿no? La ley, pues, del servicio civil, ¿no? Y bueno, hubo mucha expectativa, ¿no? Con relación a la posibilidad de su implementación, ¿no? De generar finalmente un servicio civil, una administración pública más estable, más fortalecida, ¿no? Sin embargo, igual, ¿no? Ha sido un proceso muy lento, muy difícil, ¿no? Donde, digamos, hay mucha dificultad incluso para las entidades del gobierno nacional para incorporarse, digamos, a este servicio civil, a este nuevo régimen, ¿no? Y claramente eso está ausente, pues, en los niveles descentralizados. Entonces, allí tenemos, digamos, también, ¿no? Una dificultad, ¿no? Que no se abordaron temas de la reforma del Estado que hubiesen acompañado, ¿no? el proceso de descentralización, ¿no? Y luego está el tema fiscal, ¿no? Que ya lo señaló Guillermo, ¿no? O sea, allí también tenemos muchos problemas. Finalmente, como la descentralización fiscal se asoció, digamos, a la regionalización, y la regionalización no se produjo, simplemente la descentralización fiscal quedó bloqueada, ¿no? Y en realidad, esencialmente, ¿no? Todo el tema fiscal, pues, es un tema que ha generado mucha desigualdad, digamos, en términos de las transferencias de recursos, etcétera, ¿no? Y eso tampoco, digamos, ha colaborado con el proceso, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una primera apreciación, ¿no? De evaluación, ¿no es cierto? O sea, finalmente
transición democrática que tuvimos solamente abordó, digamos, esa reforma, ¿no? Y no abordó otras que debieron ser necesarias, ¿no? Y bueno, y también está todo el tema del Sistema Nacional de Control, del sistema de justicia, que también pues son muy importantes, ¿no? Bueno, luego, como evaluación, ¿qué podemos decir? ¿No? Que es cierto, ¿no? Como Yuri decía, al inicio de la transición democrática hubo consenso, pues, con relación a la descentralización, a esta reforma, ¿no? Consenso que, digamos, se fue diluyendo en el tiempo y que, bueno, ya hace ya varios años, digamos, ya dejó de tener un consenso, ¿no es cierto? Incluso eso después eso se vio después, ¿no? Después del inicio del proceso, ya en la misma elaboración de determinadas normas, etcétera, ¿no? Ya este consenso sobre la descentralización, digamos, que se había perdido, ¿no es cierto? Entonces aquí también tenemos un tema, ¿no? Relevante, ¿no? Finalmente, el consenso sobre este proceso terminó, ¿no? Y bueno, y ahora se debate mucho también sobre el proceso de descentralización. Y luego, bueno, lo que podríamos evaluar del proceso, ¿no es cierto? Que se planteó un diseño normativo e institucional, ¿no? Que en algunos aspectos fue respetado, en otros no, en otros se fue transformando, fue cambiando, ¿no? También lo ha mencionado Guillermo, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de la gradualidad, al final no se respetó, se aceleraron los procesos de transferencia y no necesariamente se garantizaron, digamos, el fortalecimiento de los gobiernos regionales, especialmente para recibir, digamos, ¿no? Las materias de competencia y las funciones, ¿no? Que se les debía transferir. Bueno, entonces, bueno, hubo todo un proceso que ya se definió, ¿no? Y en ese sentido es cierto lo que dice Yuri, bueno, hay ¿no? Un agotamiento, ¿no es cierto?, del diseño normativo institucional, ¿no? Que hay que abordar, ¿no? Pero yo creo que también, ¿no? No solamente sería abordar el tema, ¿no? Ya estrictamente relacionado con las reglas, digamos, de los niveles descentralizados de gobierno, sino todos estos otros aspectos, ¿no es cierto? Políticos, fiscales, ¿no? De reforma del Estado, que yo creo que son necesarios para poder construir, digamos, un nuevo consenso sobre el proceso de descentralización, ¿no? Y desafortunadamente yo creo que la ausencia de estas otras reformas, ¿no? Han precipitado pues esta crisis de representación, que obviamente también está a nivel nacional, pero a nivel descentralizado está también muy presente, y todo el tema pues, ¿no? de la corrupción, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que como balance deberíamos plantear, ¿no? Nuevamente que esta revisión, digamos, de la legislación directamente vinculada a los niveles descentralizados, pero que en general yo creo que lograron un objetivo importante, ¿no es cierto? Por primera vez, digamos, en nuestra historia republicana, tenemos a nivel intermedio tantos mandatos consecutivos, digamos, de autoridades elegidas, ¿no? Por primera vez en toda la República, recién tenemos, digamos, una continuidad de autoridades intermedias, digamos, elegidas, ¿no? Al margen de los problemas que podamos encontrar, ¿no es cierto? Y hay una estructura esencialmente que permite un nivel de gestión, digamos, con sus limitaciones, etcétera, que todos conocemos, pero que existe, ¿no? Y luego, bueno, están ya estos temas, ¿no? Que les decía de agotamiento, ya pues del mismo diseño, digamos, en el sentido, por ejemplo, ¿no? Ya prácticamente, salvo la Municipalidad Metropolitana de Lima, todas las materias de competencia compartida ya han sido transferidas a los gobiernos regionales, el sistema de acreditación prácticamente ya
quedó bloqueado, ¿no es cierto? Ya quedó fuera, digamos, ya de uso, por usar un término coloquial, en la medida que se aceleró el proceso de transferencia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en ese sentido, sí, habría que hacer una revisión, y ahí ya podríamos de repente entrar más adelante a plantear algún detalle, ¿no? Pero sí me parece importante enfatizar esta idea, ¿no? Digamos, nuevamente generar un consenso y relanzar el proceso de descentralización, pero tratando de también abordar, ¿no?, las otras problemáticas institucionales que son fundamentales para que el proceso vaya bien, digamos, o sea, la reforma política, la reforma fiscal, la reforma del Estado, ¿no? Esa sería una primera reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces hay digamos, un consenso que la norma de alguna manera se ha envejecido. Los contextos dinámicos, sociales, económicos y la disrupción digital pues ha cambiado la concepción de vida, ¿no? Y el territorio también se maneja de esa manera. Las personas, el territorio y el poder, elementos del Estado. ¿Qué forma de gobierno se elige en ese Estado? Es la descentralización, que tiene que ver con los 3 niveles de gobierno. Y bien es cierto, ya vamos a cumplir 20 años. 20 años. Una norma que ha sido modificada muy poquito, pero que ha sido sostenible hasta el día de hoy. Con sus altos y sus bajos, pero tenemos descentralización. Dirán que no está perfecta, pero mantenemos todavía las estructuras de los gobiernos regionales, las municipalidades. Se quejarán los alcaldes y los gobiernos regionales que les falta recursos, pero bueno, pero están ahí. Y bien lo dijo Johnny, están todavía ahí, ¿no? O sea, hay una continuidad y eso es parte fundamental. Hay sí debilidades en el diseño normativo del proceso. La descentralización fiscal, que bien lo han dicho, y la regionalización, que no ha tenido intentos, pero no han logrado tener al menos una región. Causales se dan. Si vemos que hay fallas, entonces, respecto a estos dos aspectos que regulan, digamos, el proceso de reforma, la pregunta ahora, a ver, ¿qué reformas constitucionales se podrían aprobar e implementar a partir del 21 año, digamos, el próximo año? Porque un cambio normativo de esa naturaleza requiere 2 legislativas. ¿Cuál sería su propuesta de reforma constitucional de la descentralización o regionalización? ¿Cómo sería el modelo? Guillermo, Guillermo, por favor. Gracias, Yuri. Sí, pues todo proceso nunca va a ser perfecto, ¿no? Todo proceso va a implicar un conjunto de ajustes que se van desarrollando conforme el proceso avanza y conforme la propia dinámica de los actores que participan en el mismo van identificando nuevas demandas o demandas mejoradas vinculadas con el objetivo, ¿no? Las particularidades territoriales hacen además que este proceso efectivamente sea un proceso que demande, como decía en mi primera intervención, un tiempo significativo, ¿no? Que merezca pues un espacio de reflexión importante. Y creo yo este espacio de reflexión debe darse, entiendo, se está empezando a dar a partir precisamente de este espacio articulador que es el Consejo de Coordinación Intergubernamental. En esa línea yo creo que si nosotros miramos lo que establece la Constitución, cuando leemos el artículo 43, identifica al modelo constitucional del Estado como un Estado unitario y descentralizado, creo yo que una primera reforma constitucional apuntaría precisamente a identificar en el capítulo de la descentralización este espacio, a un espacio de articulación que precisamente garantice este modelo unitario pero descentralizado, ¿no? Que implique precisamente la articulación, que es un aspecto que va más allá de la coordinación, ¿no es cierto?, entre los 3 niveles de gobierno, ¿no?
los desarrollos normativos que puedan hoy darse, ¿no? Y están, pues, por Ejecutivo, está la NGR, está AMPE, RENURPE, está la RENAMA, pero no significa que eso finalmente pueda ajustarse. Pero lo importante es que creo que a nivel constitucional y la lógica de preservar precisamente el carácter unitario, pero a la vez descentralizado, el gobierno se identifique este espacio articulador. Un espacio articulador que sea el que defina la política de descentralización, ¿no es cierto?, que defina los ajustes a la misma, establezca aquellos espacios menores de articulación sectorial, ¿no es cierto?, que establezca procesos, es un tema que emití en la primera parte, procesos para el desarrollo de capacidades institucionales, ¿no? Si estamos hablando precisamente de esta necesidad de que las transferencias de competencias y funciones que han sido entregadas a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, pues se impliquen un desarrollo efectivo, es decir, un ejercicio efectivo de estas competencias por parte de los organismos descentralizados, pues ciertamente tenemos que asegurar que exista un permanente desarrollo de las capacidades de estos niveles de gobierno para que finalmente puedan lograr lo que finalmente se espera de un Estado, ¿no? Artículo 44, garantiza el bienestar general, lo que implica entregar productos, servicios, bienes de calidad a los ciudadanos con el enfoque territorial que se requiere. Eso supone desarrollar, están las normas de la Secretaría a propósito del tema, ¿no? Establecer estos modelos de gestión descentralizada, de bienes y servicios, ¿no es cierto?, aseguren con los enfoques territoriales que implican atención de los aspectos de orden económico, social y cultural, los bienes y servicios que la ciudadanía reclama, ¿no? Entonces, esto debe nacer de un espacio articulador. Ese espacio articulador tiene que estar presente en el marco constitucional, ¿no? Un segundo aspecto que creo que es pertinente, que podría, digamos, contemplarse en el marco de reforma constitucional, es una delimitación mucho más clara de lo que implican las competencias regionales y las competencias municipales. Hoy en día el artículo 191 y 192 y 195, ¿no es cierto?, respectivamente, establecen a título de atribuciones, ¿no es cierto?, competencias, atribuciones, funciones. Creo que ahí hay una lectura que debiera de marcar cuáles son aquellas competencias exclusivas, competencias compartidas, ¿no es cierto?, que desarrollan estos niveles de gobierno, la lógica de lo que, o la misma línea, mejor dicho, de lo que se establece en la legislación comparada, ¿no? Eso va a ayudar ciertamente a que el ejercicio de las competencias, digamos, pueda ser mucho más, puede ser mejor desarrollada, ¿no es cierto?, los conflictos de competencia puedan ciertamente disminuir, pero finalmente, al establecerse estas competencias de manera mucho más delimitada y además se identifique un espacio de articulación, el proceso de descentralización, pues creo que esos dos componentes va a permitir que, en la línea de lo que comentábamos en la primera intervención, el proceso debe seguir siendo gradual y permanente, sea un proceso mucho más ordenado, ¿no? Esta sería, digamos, creo yo, los aspectos que yo en principio tocaría en cuanto a reformas constitucionales se refiere, estimado Yuri. Muchas gracias, Guillermo. La misma pregunta, ¿no? ¿Qué reformas constitucionales sugeriría Johnny para el proceso de descentralización? Sí, bueno, hay varios temas, ¿no?, que podrían mejorarse, ¿no? Por ejemplo, un tema central, ya lo señaló Guillermo, es el tema del régimen competencial, ¿no es cierto?, que, digamos, la técnica legislativa creo que no fue la mejor en la reforma, ¿no?, del capítulo sobre descentralización, ¿no?, el 2002, ¿no? Y claramente eso podría mejorarse, ¿no?
Bueno, en los hechos se trató de mejorar, digamos, esta técnica legislativa del texto constitucional en las leyes orgánicas, ¿no? Pero claramente no, lo ideal sería que eso se defina, ¿no? Perdón, en el texto constitucional, ¿no? Otro tema importante también es todo el tema de los recursos, ¿no? Con relación a tanto al nivel local como al nivel regional, ¿no? Donde también, digamos, ¿no? Hay una visión bastante limitada, digamos, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Tanto para los gobiernos locales como para los gobiernos regionales. Eso también podría significar, digamos, una reforma, ¿no? Luego, en otros aspectos, bueno, claramente hay un reconocimiento, ¿no? de las características típicas, pues, de entidades territoriales, ¿no? Descentralizadas, ¿no? Con autonomía política, administrativa, ¿no? Económico-financiera, ¿no? En ese sentido, digamos, esos elementos están, ¿no? La definición del proceso de descentralización. Luego está todo el tema de la regionalización, ¿no es cierto? Que bueno, que no obstante en los hechos y el devenir, digamos, de nuestro proceso, digamos, más bien haya generado incentivos para que no se produzca la regionalización, bueno, habría que insistir, digamos, ¿no? en ella y mantenerla, digamos, en el texto constitucional, ¿no? Ahora, mi única preocupación es que es una tarea difícil, ¿no es cierto? Porque se requiere un mayor consenso, ¿no es cierto? Además, un consenso que tenga una relativa duración temporal, ¿no es cierto?, para lograr las reformas constitucionales, ¿no? Pero yo diría que sí, que en esos aspectos, sobre todo del régimen competencial y en el tema del régimen económico-financiero, el tema de los recursos, ¿no? De los niveles descentralizados, sí sería importante, ¿no? Plantear una reforma constitucional, digamos, ¿no? En otros temas, digamos, ¿no? Vinculados más a la forma de gobierno, a la regional o local y a la, digamos, configuración de las entidades territoriales, creo que el texto constitucional sí mantiene elementos importantes, ¿no? Y más o menos definidos, ¿no? Y acordes, digamos, con un proceso de descentralización, ¿no? Pero sí, el único inconveniente que veo es esa dificultad, ¿no es cierto?, para generar un consenso alrededor de esta reforma. Esa sería, digamos, un poco mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. En estos 20 años en análisis normativo, siempre las campanas suenan relacionadas a las debilidades de una norma cuando se pone en práctica en el territorio. Y las campanas suenan más cuando el agotamiento de la norma impide que un gestor público accione, porque no tiene esa herramienta para accionar. Y eso ha pasado con la dimensión administrativa de la descentralización. ¿Sí? Al agotamiento de las etapas de la dimensión administrativa, ¿qué viene? Y no ha habido una reacción, digamos, del Estado, del legislativo y del ejecutivo, de diseñar una nueva dimensión administrativa. Sobre todo ahora, incorporar los territorios digitales o la transformación digital en la modernización del Estado, que tiene que ver nada menos con los gobiernos regionales y locales. Porque la descentralización efectiva es cuando un gobierno regional hace bien sus funciones y competencias, dentro de las limitaciones, pero lo hace bien. Y yo creo que las dimensiones administrativas han agotado y no hemos propuesto nuevas. Sin embargo, se quedaron algunas que tienen que ver ya con una nueva gobernanza en un marco de descentralización. OSDE define gobernanza territorial. Hace poco hemos tenido un atrevimiento, y gracias a la confianza y el equipo técnico que tengo extraordinario, hemos logrado definir qué es gobernanza territorial, qué es desarrollo territorial y qué es una agenda territorial en el marco nuestro, ¿no?
obviamente sin quitar funciones a CEPLAN. Esto se ha hecho en combinación y articulación con CEPLAN, estas definiciones, pero te marca la pauta fuertemente. La otra es hacer funcionar pues el CCI después de 14 años. 14 años, ¿no? Con el temor y los miedos de qué pasará si lo pongo o no lo pongo. Se instaló, volvió el temor, volvió los miedos cuando se instaló, y obviamente a veces el componente político aleja un poco la decisión, pero ya hemos tenido la segunda sesión del CCI y esperemos que en septiembre tengamos la tercera y cuarta. Creo que los actores han comprendido, como bien lo dijo Guillermo, es una instancia de articulación, es una instancia de gritar lo que se necesita, es una instancia de proponer y no golpear, porque tú avanzas enamorando, no golpeando, y esa es la instancia correcta, ¿no? Habrá discrepancias en los modelos, pero debate. Muchos años se generan unas nuevas etapas, y a mí me gustó un modelo que le llaman gestión descentralizada. Obviamente que cada modelo va avanzando. Con Guillermo hablamos sobre esta gestión que la estamos retomando a los diseñadores. Entonces la pregunta que viene es, si hemos visto que hay nuevos contextos diferenciados en la dimensión administrativa, que la ley orgánica de gobiernos regionales todavía sigue siendo dura para el mismo gobierno regional, que las municipalidades también tienen, digamos, frustraciones en su actuar respecto a esa misma norma, que no les permite un actuar. Las normas te sujetan porque te regulan. Las políticas es más ágil porque tú la cambias, la modificas, ¿no? Pero la norma no, porque depende del Congreso y eso depende de instancias. ¿Qué modificaciones ustedes sugerirían a la ley de bases, a la ley orgánica de gobiernos regionales, locales, y creen que es momento de rediseñar la dimensión administrativa, o creen que es momento de juntar los actores y lanzar la ley de gestión descentralizada? ¿Es oportuno? A ver, Guillermo, por favor. Gracias, Yuri. La idea es muy interesante. Y yo no creo que el tema de la descentralización administrativa, digamos, se haya agotado o tenga que renovársela, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema, digamos, más bien de empoderarla, o más que empoderarla, potenciarla, ¿no? Potenciarla con una serie de herramientas que de alguna forma voy a empezar a esbotar, ¿no? Porque es cierto, y acá, digamos, entro un poco desde una defensa municipalista como soy y descentralizadora como también soy, es que se achaca mucho pues, a los gobiernos regionales y locales de la deficiencia digamos, de su actuar. Dejo de lado el tema totalmente vinculado a los aspectos de corrupción, que es otra historia, pero la debilidad o la deficiencia de los gobiernos regionales y locales pues es ciertamente el punto de tensión cuando se quiere golpear el proceso de centralización y se olvida que el nivel de gobierno nacional, los sectores también tienen una cuota responsable, una cuota de responsabilidad tan importante como la que ocurre a nivel regional y local, porque les corresponde, en esta lógica de lo que tú acabas de mencionar, la gestión descentralizada, el gobierno nacional acompañe, regule, capacite, ¿no? Asista, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las funciones, de las competencias y funciones que tienen a cargo los gobiernos regionales y locales, ¿no? Nuevamente, esta lógica articuladora que tiene que partir del CCI y que tiene que desarrollarse de manera concreta, estas comisiones intergubernamentales que tuvieron nacimiento en el año 2009 y que ahora no tienen, hasta donde recuerdo, una fuente normativa, y creo que es importante recoger eso. Estos espacios son los que van a permitir ese acompañamiento, esta responsabilidad compartida, no solamente de los regionales y locales, sino también nacional, en el ejercicio de la gestión descentralizada de los servicios públicos, de aquellos productos, de aquello que corresponde darle en una lógica de subsidiariedad a nivel de gobierno local y si no al gobierno regional a la ciudadanía, ¿no? Con este enfoque
creo que ha sido, digamos, muy valioso lo que han hecho en esto se aprobó hace unos meses, me parece, en la definición de lo que es gobernanza, la gobernanza territorial, que no es otra cosa que apuntar precisamente el ejercicio de la gobernanza con la atención de las condiciones económicas, sociales y culturales de cada territorio, porque ciertamente los servicios que se prestan en Loreto no pueden ser los mismos que los que se prestan en Tacna o Huánuco o en el Callao, ¿no? Y esto creo que ciertamente resulta fundamental incorporarlo en la ley de base de la descentralización en primer lugar, ¿no? Yo no sé si sea, digamos, necesario, no sé si sea necesario establecer una legislación especial sobre la gestión descentralizada, pero sí más bien creo que puede esto incorporarse en la ley de base de la descentralización. Dada su característica, dada su condición de ley orgánica, dada su condición de ser una suerte de ley de desarrollo base del proceso de descentralización, de la política de descentralización. A mí me gusta el artículo 182 porque identifica la descentralización como proceso y como política permanente, además. Entonces, la ley de bases creo que puede ser un instrumento que puede más bien potenciarse, instrumento normativo potenciarse, incorporar gestión descentralizada, incorporar desarrollo de capacidades institucionales. Teníamos nosotros, por ejemplo, en el tiempo en el que estuve en la Secretaría, tenemos una comisión multisectorial de desarrollo de capacidades, que claro, ahí cuando se crea Servir hace digamos, un llamado de atención, es que ahí donde nosotros identificamos, ojo, estamos hablando de capacidades institucionales, ¿no? Con determinados componentes, en el que está el componente digital, que tú has mencionado muy bien, que es sumamente importante, que está el componente de gobierno abierto, ¿no? Además, con la participación ciudadana. Bueno, esos aspectos creo que son fundamentales, pero no, estoy convencido que son fundamentales incorporar en la ley de base de la descentralización, ¿no? Más bien, el tema de la gradualidad, dejárselo a la Secretaría. Y también, en la ley de bases, la Secretaría de Descentralización tiene que tener un espacio identificado como ente conductor del proceso, ¿no? Como ente conductor del proceso. Identificar, me atrevería a decir inclusive, la descentralización, no solamente como política y proceso, sino también como un sistema funcional, ¿ok? Que tenga ciertamente la Secretaría de Descentralización como un ente conductor del proceso, ¿no? El ente rector es la PCM, pero el que conduce y dirige es la Secretaría de Descentralización, y ahí creo yo que incorporado en la ley de base de la descentralización, creo yo que esto le podría, ahí sí utilizo el término, empoderar a la Secretaría a liderar, digamos, liderar la política, efectivamente cumple los objetivos previstos, ¿no? Actuar de Secretaría Técnica en el ámbito del CCI, conducir el proceso, ¿no? Y que sea la propia Secretaría la que ya defina cuáles serían estas nuevas etapas. No colocarlo en la ley de bases porque eso va a generar de que lo que ocurrió en el año 2003 con una perspectiva ciertamente ideal, ¿no es cierto? Pero que sabemos bien que no pudo cumplirse, ¿no? Dejar en todo caso que sea, digamos, el órgano director el que se encargue de redefinir las etapas o establecer las etapas que vayan a conducir a que finalmente los gobiernos regionales y locales, las municipalidades tengan aquellas capacidades suficientes para poder brindar aquello que la ciudadanía necesita. Generar procesos de retroalimentación continuos, tal forma, porque eso también es gestión descentralizada, tal forma de que la entrega de los bienes generen nuevas demandas o demandas mejoradas de la ciudadanía, que generen nuevamente que los sectores con los gobiernos regionales y locales pues identifiquen cómo absolver esas inquietudes, esas demandas, esas necesidades, ¿no? Ahí estoy casi seguro, por no decir seguro, el componente digital va a ser fundamental, ¿no? Fundamental. Ahí la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital va a tener un rol importante en esta nueva tarea, ¿no? Eso es lo que podría
señalar. No he hablado de la ley orgánica de gobierno regional y municipalidades, me he detenido en la ley de bases, pero es lo primero que quería señalar. Si hay tiempo, pues abordaremos el resto para no excederme del tiempo concedido, Yuri. Gracias. Muchas gracias. La misma pregunta para Johnny, ¿no? Respecto a qué sugerencias normativas dentro de la ley de bases, dentro de la ley orgánica de gobiernos regionales y municipales, y si es que hay necesidad de incorporar nuevas leyes que complementen estas leyes mencionadas. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que señalaba Guillermo, ¿no? Yo creo que hay que seguir insistiendo en el tema de la articulación gubernamental, ¿no? Y esto ligarlo con el tema de la gestión descentralizada, ¿no? Porque, digamos, en un diseño, ¿no? Institucional descentralizado, esencialmente son los niveles de gobierno, ¿no? Intermedio y local, los que esencialmente deben ser responsables, ¿no? de la ejecución de las políticas, bueno, de la prestación, pues, de los servicios, etcétera, ¿no? Y esencialmente, ¿no? El rol, digamos, del gobierno nacional es un rol rector, ¿no? De fortalecimiento, ¿no? De acompañamiento, ¿no? Digamos, de seguimiento de toda la política pública ¿no? y de su ejecución, ¿no? Y poniendo el énfasis en la articulación, ¿no? Entonces yo creo que una mirada nueva, digamos, ¿no? de la legislación que tenemos es poner el énfasis en esta articulación, ¿no es cierto?, en los 3 niveles de gobierno, para promover esa gestión descentralizada, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Desde ese punto de vista, también creo que hay que insistir, ¿no? En esta mayor participación, digamos, de los gobiernos descentralizados en los sistemas administrativos nacionales, ¿no? En todo este tema, ¿no? De cómo adecuarlos, digamos, a la descentralización, ¿no? Y también cómo hacerlos partícipes, digamos, a los niveles descentralizados de gobierno en toda la estructura, digamos, desconcentrada, ¿no? Que tiene el gobierno nacional en el territorio, ¿no? Eso también es otro tema importante, ¿no? Y allí también está el tema de esclarecer, ¿no? Digamos, de mejorar todo el régimen competencial, ¿no? En las materias de competencia compartida, ¿no? Bueno, que ese siempre ha sido un problema que se ha tratado de abordar, pero en el que tendríamos que insistir, ¿no? Entonces yo creo que hay que nuevamente, ¿no? Enfatizar estos elementos, ¿no? Que configuran, digamos, un Estado descentralizado, ¿no? El gobierno nacional pone el énfasis en la articulación, en el fortalecimiento de los niveles descentralizados, en su acompañamiento, en su seguimiento, ¿no? En dotarlo, digamos, digamos, de capacidades, ¿no? Institucionales, de fortalecerlo para que haya una mejor gestión descentralizada, una mejor prestación, digamos, de servicios públicos, una mejor ejecución de inversión pública, ¿no? Y que haya una mayor participación, pues, ¿no? En los sistemas administrativos nacionales, pero en general, digamos, en la gestión, digamos, ¿no? De las distintas materias de competencia, ¿no? Yo creo que este tema de la articulación y del fortalecimiento de los niveles descentralizados tendría que desarrollarse más, ¿no? En la legislación que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso sería, creo, ¿no? O sea, mayor articulación intergubernamental, digamos, mayor participación en los sistemas administrativos nacionales, mayor definición, digamos, de las materias de competencia compartidas para promover esta gestión descentralizada, ¿no? Y obviamente insistir, ¿no?
en este asunto que ha sido deficitario, ¿no? De fortalecer capacidades, digamos, a nivel descentralizado, ¿no? Esas serían, digamos, ¿no? Algunas propuestas generales, digamos, ¿no? Sobre el tema. Muchas gracias. Creo que hay puntos coincidentes, hay nuevos aportes en este proceso de las reformas. Se ha aprobado en el CCI la conformación de un grupo de trabajo que va a estar integrado por representantes de la Asamblea de Gobiernos Regionales, del AMPE, del REMURPE, para comenzar a trabajar de la mano sobre estas reformas. La Secretaría de Descentralización ha presentado ya unas propuestas normativas que tienen que ver con la Ley de Base de Descentralización, donde se incorpora ya el enfoque, el enfoque territorial y se incorpora también la gestión centralizada. Pues estamos en una redefinición de la misma bajo el tema del nuevo contexto. Hay un tema de fortalecimiento de competencias, también lo estamos presentando bajo el enfoque después de 20 años. Después la Ley Orgánica de Gobierno sobre tributos regionales. ¿Sí? Ha sido bienvenido porque ya era hora, creo que 20 años demuestra a las mancomunidades que debe ir dentro de la Ley de Ley Orgánica de Gobierno Regionales, que tiene su ley propia, sí, pero también incorporarla, y las agencias regionales de desarrollo. Sí, ese nuevo modelo de gobernanza, de desarrollo económico, incorporarlo, se está trabajando con ese plan, también incorporarlo en sus guías metodológicas, espero que vaya. Y entre sí hay también el tema de, en cuanto a la ley orgánica de municipalidades, sobre la tipología de las municipalidades. 20 años, todavía discutimos que es una municipalidad rural, urbana, entonces la tipología ayuda mucho. En la Secretaría de Descentralización se ha trabajado cierta clasificación de municipalidades es suficiente. Necesitamos elevar esa propuesta a una norma de mayor alcance. La regulación de incentivos. Hay incentivos, pero que incentivos nacen muertos ya. ¿Sí? ¿Qué incentivos más se puede crear? Derogar la tributación del Consejo Regional para aprobación de convenios. Creo que uno de los mayores obstáculos en las instancias de las municipalidades son los convenios que te demoran 7, 8 meses. El Consejo a veces municipal te dice no, y impide un poco la ejecución que hemos podido nosotros observar cuando vamos a entregar recursos a un municipio y tiene que darse por convenios, el convenio demora tanto hasta que se da cuenta pase el año, ¿no? Bueno, hemos hecho varias propuestas. La otra es la autonomía de la descentralización, o sea, de un ente que administra la descentralización. El proceso, ¿no? Como era antes, creo que hay una propuesta de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Pero hay algo que no podemos dejar pasar. Es que el proceso de transferencias se detuvo 10 años. No hubo plan anual de transferencia aprobado por la PCM. Hubo los planes sectoriales de muchos ministerios que cumplían con la ley, pero durante 10 años no hubo plan anual de transferencias. Y la función se robustece, se consolida cuando la función que ejerce el gobierno regional cada año con este plan de transferencia se consolida. O sea, es la energía que va a la función. Porque lo que uno entrega en este proceso de selección, lo que entregas al gobierno regional o al gobierno local es poder. El poder de decidir a través de la función o la competencia. Pero si ese poder que tú le das no complementas con normas, con políticas, con regulaciones diferenciadas a través de un plan de transferencias que va a la función propiamente ya transferida, 10 años paralizado, entonces tienes un proceso medio cojo, ¿no? No corre igual. ¿Y lo que ha pasado? ¿Cómo es que nosotros como Secretaría vamos a recuperar 10 años? Sí, entonces hemos presentado varias acciones prioritarias en un conjunto y uno de ellos es nada menos la Política Nacional Multisectorial de Descentralización que está en proceso de su elaboración. Y ya la próxima semana estamos en Arequipa, después en Chiclayo, después en Huancayo haciendo talleres macros, identificando la problemática pública de la descentralización. Están participando decenas de funcionarios públicos y después a una instancia del CCI. Entonces, son mecanismos que nos corresponden como Secretaría, pero el Poder Legislativo tiene otros. La pregunta, ya para finalizar, ¿cómo recuperar 10 años de plan de transferencia que no se dieron?
y si hay que cambiar el nombre a ese plan de transferencia porque suena como que ya te transferí, ¿qué más quieres? Porque es lo que más o menos el enfoque sectorial dice, si ya te lo di, ¿qué me pides? Y es así, ¿no? Entonces la pregunta va para los dos, ¿no? Johnny, ahora esta vez iniciamos contigo. ¿Cómo recuperamos 10 años donde no ha habido un plan anual de transferencias? Sí, bueno, yo creo que retomaría un poco lo que planteaba antes, ¿no? O sea, bueno, lo que pasa es de que la visión que se tuvo, ¿no? De ese proceso de transferencia y de ese sistema de acreditación, poco que se agotó, ¿no? Por el devenir que tuvo el proceso, ¿no? Pero yo creo que habría que insistir en los elementos centrales, ¿no? Que marcaron el diseño, ¿no? De ese proceso de centralización y de ese proceso, perdón, de transferencia y de ese sistema de acreditación, que eran esencialmente fortalecer capacidades, ¿no es cierto?, de los niveles descentralizados, para sobre esa base transferirles, ¿no es cierto?, y mejorar la gestión, ¿no es cierto?, hacer una mejor gestión y aprovechar el proceso de descentralización para mejorar la gestión pública, para hacer gestión descentralizada, ¿no? Desafortunadamente eso no se desarrolló, bueno, tú ya lo has mencionado, ¿no? Como finalmente el proceso queda trunco, ¿no? Esencialmente por la aceleración, pues, del proceso de transferencia, ¿no? Yo creo que habría que insistir, ¿no? En este rol del gobierno nacional, ¿no? De fortalecer, digamos, capacidades y promover la articulación intergubernamental para que eso dé como resultado una gestión descentralizada, ¿no? De las materias de competencia compartidas, ¿no? Y para que se mejore, ¿no? La prestación de los servicios, fundamentalmente, que ese es el objetivo, ¿no? Que finalmente los ciudadanos, las ciudadanas de todo nuestro país reciban mejores servicios, ¿no? Públicos en sus territorios, ¿no? Bueno, yo creo que habría que insistir, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Lo que tú planteas, ¿no? De insistir en estos temas, ¿no? ¿No? Y darles una forma normativa, etcétera, ¿no? Tratar de recuperar, digamos, ¿no? Estas temáticas con estos énfasis, ¿no? En la gestión descentralizada, ¿no? En la mejora, ¿no? De las capacidades, ¿no? De los niveles descentralizados, ¿no? Yo creo que hay que insistir en ese tema, ¿no? Y bueno, esa sería, ¿no? mi opinión principal. Muchas gracias. Guillermo. Sí, bueno, va un poco en la línea de lo que hemos estado comentando, ¿no? Y muy bien lo ha mencionado también Johnny, ¿no? Es cierto lo que dices, efectivamente, la denominación de planes de transferencia, pues como que ya no tiene mayor sentido, ¿no? Creo que hay ya cerca del 96, 95% de competencias transferidas. Está, digamos, gran parte de esas competencias todavía están pendientes de ser transferidas a la Municipalidad de Lima, ¿no? A través de una comisión bipartita, que también es un tema que hay que también rediseñar. Yo no creo que gran parte del problema del proceso de transferencia en Lima, además de las voluntades políticas, que es otra historia, tiene que ver con el diseño de la comisión bipartita, etcétera, ¿no? En fin, es cierto, de transferencia, si ya transferiste todo. Ahí lo que hay que pensar es en cómo desarrollar los planes para la gestión descentralizada de aquellos servicios que se generan como consecuencia del ejercicio de las funciones transferidas, ¿no? No podemos hablar no podemos quedarnos en un enfoque funcional, porque hoy estamos frente a un enfoque de resultados, ¿no es cierto? Ese enfoque de resultados implica cómo los tres niveles de gobierno se ponen de acuerdo para que esos productos que deben entregarse en cada ámbito sectorial, pues lleguen de mejor manera
con este enfoque territorial que la ciudadanía reclama. Eso es gestión descentralizada, ¿no? Entonces, los planes tendrían que tener ese componente, un plan de gestión descentralizada de los bienes y servicios, productos que deben entregar los gobiernos regionales y las municipalidades, ¿no? Y eso implica, en primer lugar, ahí tiene que haber una intervención, digamos, como lo habíamos ideado en la oportunidad que estuvimos en la Secretaría, una mesa técnica donde esté la Secretaría de Gestión Pública, servir la Secretaría de Centralización. Yo sumaría ahora a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Sean estos 4 actores, sean los puntos técnicos para los sectores o para la articulación que hay a nivel sectorial respecto a lo que tiene que hacerse en desarrollo de capacidad de las personas, capacidades institucionales, capacidades digitales, ¿no es cierto? Y además incorporarlo, lo que no debe olvidarse, que es el tema de la participación ciudadana que va a merecer estos procesos de retroalimentación que son además muy ricos, ¿no? En consecuencia, eso, yo creo que los planes, más que planes de transferencia, deben ser planes para el ejercicio, para el desarrollo de la gestión descentralizada, y en estos planes debe identificarse qué comprenden, qué aspectos deben comprender y cómo se van a desarrollar, y creo que ahí puede ser oportunidad para que estas comisiones intergubernamentales tengan, aquellas que se formaron a partir del 2009, pues tengan este soporte que la lógica propia del ámbito público y el principio de legalidad exige, ¿no? Eso en primer término. Ese sería mi comentario con respecto a esa inquietud, Yuri. Muchas gracias. Para ya finalizar, tenemos algunas preguntas que voy a dar pase para yo poder responderlas, porque están dirigidos a la PCM. Bueno, dice, buenas tardes, muchos expertos y académicos manifiestan que hemos retrocedido en el proceso histórico de la descentralización y regionalización. ¿Qué responder a ello y qué propuestas se tiene ahora desde la PCM y la Secretaría de Descentralización para retomar el camino? No se puede retroceder después de 20 años, siempre se ha avanzado, porque el retroceso sería cortar el proceso de descentralización. ¿Sí? Cada gobierno, a través de su política general de gobierno, impulsa la descentralización de diferente enfoque o manera, priorizando o no la descentralización. En el actual gobierno se ha lanzado 14 acciones prioritarias que están publicadas en la página web de la Secretaría de Descentralización y en el Facebook de la Secretaría de Descentralización, que la pueden revisar y pueden ustedes poner. Una de ellas es la política, el observatorio de descentralización, un nuevo rediseño sobre las transferencias. Estamos enfocados ya al tema de la gestión centralizada, y son acciones que van más acorde al gobierno, ¿no? Y bueno, un tema conjunto son la reforma normativa, de la cual ya están integrados los actores, que son los gobiernos regionales y locales, a través de sus asociaciones, y bueno, y expertos que ya desde ya los comprometo a participar en algunas reuniones sobre cuando ya se decida ya estas normas que van a ir al Congreso. ¿Sí? Y con su aporte valioso podemos nosotros ya cerrar esta propuesta normativa para que pueda ir mejor definida, ¿no? Para poco cambiar, porque la regulación cambia mucho en la gestión pública. Bueno, la segunda pregunta de Jorge Paredes: es importante que desde la PCM compartan su interpretación de la gobernanza, desarrollo y agenda territorial. Sí, el Decreto Supremo 096-2022-PCM ya ha aprobado la definición de estos 3 conceptos. Creo que ya por fin se estructura la definición. Ahora estamos en el desarrollo conceptual, ¿sí? De esas 3 definiciones, y estamos incorporando a todos. Se ha aprobado unos lineamientos metodológicos para elaborar agendas territoriales, ¿sí? Ya se aprobó, entonces estamos publicando el día de mañana. Estamos publicando varios temas importantes de la Secretaría, ¿no? Porque tú cómo generas conocimiento, dejando historia, y la historia la dejas
nada menos en un ensayo, en un plan, en un programa, en un político. Pues tiene que estar escrita para que la puedan leer. Porque la actuación en campo es una actuación de un día y se recoge la foto, pero no está escrita. Hay que escribir lo que se hace para poder dejar huella en la historia. Y lo que estamos haciendo a través del Observatorio de la Descentralización, ¿no? Respecto a, bueno, excelente al asistente anónimo, dice, excelente exposición y si se consideran a las municipalidades y centros poblados en la ley de bases de la descentralización. Bueno, los centros poblados tienen un rol importante en el proceso. Hemos tenido una reunión con la Asociación Nacional de Centros Poblados, o sea, los alcaldes, ha estado el presidente, el premier, algunos ministros, y dentro de las competencias, sin vulnerar a las competencias del gobierno distrital y provincial, gobiernos locales, tienen un rol importante porque obviamente llevan el servicio más cercano al ciudadano. Pero ahí está una redefinición del centro poblado. Creo que es ahí se está trabajando. Y sobre Silvia Mendoza, buenas noches y felicitar a la organización. Pregunta, ¿qué posibilidades de crear un presupuesto programa presupuestal por resultados para la materia de descentralización con metas e indicadores de gestiones acordes con las funciones transferidas? La descentralización es una gran reforma en el Estado. El tema es cómo lo implementas en el territorio, ¿no? Algo me quedó claro cuando asumí el cargo, me decía, descentralizar es viajar, por acaso. Si no viajas, ¿cómo conoces el territorio? ¿Y qué cambian las cosas? Efectivamente, el conocer el territorio te da la pauta del cambio. ¿Sí? Para uno no será importante la vereda, perdón, pero para un pueblo donde llueve todo el día y no hay veredas, la gente camina en charcos. Entonces, y esa obra pequeña es importante, ¿no? Pero es lo que pide el alcalde, mejorar su situación. Es el poder que se le entrega del nacional al alcalde, que él puede hacer su vereda, que para la población es importante y le cambia la vida cuando llueve. Esas cosas que pueden ser pequeñas, pero son un proceso que los sectores deben entender. La peor lucha que se tiene normativa es que los actores sectoriales obedezcan la norma, ¿no? Y creo que es un poco que ya lo han dicho los dos expertos en normatividad de descentralización. Bueno, yo, Guillermo y Johnny, les agradezco infinitamente esta presentación, este apoyo que nos dan a la Secretaría. Seguramente nos estaremos encontrando en otras oportunidades y desde ya están comprometidos con este proceso que creo que lo llevan en las venas, ¿no? La descentralización. Creo que eso es la forma de los que somos descentralistas, de donde estemos, podemos apoyar. Muchas gracias. Marina, te dejo. Muchísimas gracias, doctor Yuri Chesman, doctor Guillermo Valdivieso, doctor Johnny Ferguson Fritz, por esta brillante jornada. Ha sido sumamente nutritiva para todos quienes han estado conectados a este evento. Agradecemos infinitamente su participación y los invitamos a todos y a cada uno de nuestros participantes a que nos acompañen en el segundo conversatorio a realizarse el día 31 de agosto por esta misma página virtual y que definitivamente acerca, ¿no? Democratiza un poco también la capacitación, la sensibilización, un poco acercarnos a los expertos en la materia y poder estar próximos a esta formulación de la política nacional multisectorial de la descentralización. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.